Muy buenas tardes, estamos dando la bienvenida a Lina la tarde de hoy. Vamos a realizar una clase, lo que le llamamos extra clase adicional de refuerzo bajo el tema de sociedades y el último tema que dejamos en referencia a nuestra clase de empresa que ya estamos en la recta final del primer capítulo que se llama empresa, donde cerraríamos con organigrama. Entonces vamos a devolvernos un poco en el proceso y una vez vistas las clases y tipos de empresas, vamos a analizar las sociedades. Dos, saber qué tipo de sociedad es Lina y por consiguiente, qué documento debe tramitar Lina para que tenga una operatividad entre socios o a nivel administrativo, corporativo y de manejo. De ahí veremos también algo que se llama las minutas, que es el contrato administrativo por el cual la sociedad u empresa unipersonal va a operar. Entonces, Lina, básicamente te voy a hacer una pregunta puntual, no, obvio te voy a hacer un repaso, pero quiero que me puntualices en el tema de sociedades. ¿Qué aspecto en particular no te quedó claro? Bueno, profe, cuando se habló de las empresas, hablamos de la estructura y la flexibilidad. Hicimos los ejemplos de las cualidades y las deficiencias de cada una. A mí me tocó el tipo de sociedad unipersonal, pero la duda que tengo es en este caso por la empresa de transportes en la sociedad anónima SAS. Eh, Se habla de que la sociedad tiene mínimo 5 accionistas Bueno, y que, permítame, porque ya tú me puntualizaste la sociedad anónima SAT. Vamos a ver qué nos dice el código de comercio. Permítame, sociedad anónima SAT, ¿cierto? Sociedades anónimas. Tengo acá sociedad limitada, permítame, sociedad limitada, sociedad limitada, unipersonal, permítame. Estamos hablando que dentro de la sociedad anónima tenemos exactamente la sociedad anónima que se diferencia con la letra SA, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. exacto, Entonces, como tal, tu empresa es SA, Sociedad Anónima, ¿cierto? correcto. Ok, esa es la pregunta que tú tienes. ¿Qué es una sociedad anónima como tal? ¿Es correcto? ¿Cómo Sé opera? que eso, ¿cómo opera? Porque sé que funciona con mínimo 5 accionistas, pero vi varios temas donde los compañeros hablaban de lo que legalmente conlleva una SAS y las ventajas que tiene ser SAS y no de otro tipo de empresas. Claro. Entonces, permítame que aquí ya me saltaste a la SAS como tal. Saltamos de la SA a la SAS. Entonces, primero vamos a definir la SA para poder entonces de esta manera concretar y definir qué es la SAS y mirar qué diferencia hay entre la una y la otra, ¿cierto? Entonces, yo voy a ir haciendo la explicación, no obstante, si ves que en la explicación hay una pregunta o no voy por el lado que tú necesitas, deténme inmediatamente y redireccionamos a lo que tú necesitas en concreto, pero que obviamente por efectos académicos toca tener el conocimiento de las que hemos visto. Pero por el caso Perfecto. tuyo personal, quieres enfatizar en una en particular, lo haremos. Pero igual hay que hacer el recorrido general para que con este recorrido tú comprendas qué es la una, qué es la otra, qué diferencia entre la sociedad A con la sociedad B. ¿De acuerdo? Bueno, Correcto, profe. y eso te puede llevar a ti en un momento dado a hacer un cambio en sociedad según el tipo de hecho. Cuando hablo tipo de hecho me refiero a tipo de hecho jurídico. Bueno, en cuanto a los tipos de sociedades, encontramos que hay unas de personas y otras sociedades de capital. Entre las sociedades de personas encontramos la colectiva, encontramos también la sociedad limitada
encontramos la sociedad de comandita simple, ¿cierto? La sociedad de comandita simple. Y tenemos entonces ahora por capital, por aportes, la sociedad anónima simplificada, la sociedad anónima, o sea, SA, y la sociedad en comandita por acciones. Entonces, ¿cuál de estas que he leído quieres enfatizar? Le doy el nombre otra vez. Sociedad colectiva. Creo que por ahí no va la cosa. Sociedad Mm, limitada. Tercero, sociedad en comandita simple. Hasta ahí son los tipos de sociedad por personas, es decir, por número de integrantes, tanto como aportantes como de responsabilidad. Y a nivel de capital, como capital tal como aporte, donde se afecta el capital más que las personas, está la sociedad anónima simplificada, ¿cierto? Tenemos la sociedad anónima solita como tal y tenemos para finalizar la sociedad en comandita por acciones. ¿Cuál de estas seis quieres que enfaticemos? La sociedad en comandita simple, que tiene Sociedad que ver con igualdad de votos. comandita simple, entonces sociedad en comandita simple por acciones, ¿cierto? Ujú. ¿Estamos bien? Entonces, la última, sociedad en comandita por acciones. Sí, Listo, ok. Primero que todo, vamos a hacer un resumen para que entendamos de esta manera, Lina, qué diferencia hay entre las sociedades de personas y sociedades de tipo capital, ¿no? Que son dos clases. O sea, cuando te pregunten cuántas clases hay de sociedades, ni se te ocurra colocarme sociedad anónima, sociedad comandita, simple. No, las clases son son por tres. personas y por capital, que ya por personas sí hay tres clasificaciones y por capital otras tres clasificaciones. En este momento, al que nos referimos o al que tú tienes o la pregunta en mención es una sociedad de clase por capital, por aportes, ¿verdad? Mm, Ahí donde se encuentra la sociedad en comandita simple. Pero bueno, entonces vamos directamente al tema, vamos a hacer un esquema que es el que tienes frente a tu equipo, donde nos amplía las características principales de los seis tipos de sociedades. Bien, entonces hablemos de las sociedades por personas, es decir, que prima el número de, llámese el número de empleados, número de socios, porque de esta manera el capital crece o se sostiene o decrece, una de tres. Bien, empecemos entonces por la de personas. Tenemos la sociedad colectiva, que fue la que nos explicó este muchacho, ¿cómo se llama? Wilton, Julián, ay, Wilton nos Wilton. explicó esta, que es cuando básicamente son sociedades que se basan en familia o en personas que crean su sociedad colectiva para poder entonces tener un fortalecimiento grupal familiar o grupal empresarial, ¿cierto? Pero por ahí, como no es el caso nuestro, pues te daré la definición, pero nos concentraremos en lo que necesitamos. ¿Cuál es la Listo. característica? Que este tipo de sociedad la conforman ¿quién? Socios, con igual nivel de responsabilidades, que adicionalmente lo mínimo que pueden haber son dos socios. Menos de dos socios no se le llamaría colectiva, de dos socios hacia arriba. Y que la responsabilidad es solidaria e ilimitada, es decir, de que aquí se responde con el todo, sea como sea, de donde haya que sacar la plata, hay que responder, sea por los ahorros de la empresa o sea por el capital que tenga los socios que pertenecen a esta sociedad. O sea que sí o sí, por un lado, por otro, pero hay que responderle a terceros, ¿verdad? Cuando hablo de terceros, hablo de proveedores, hablo de nóminas, hablo de arriendos y hablo también de los impuestos que le debo sí o no a la DIAN. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que la participación de todos los socios tiene un voto sin importar la participación que tenga en la sociedad. Es decir, que todos tienen
voz y voto y pueden hacer su elección en el momento que lo estimen conveniente para nombrar el presidente, vicepresidente y secretario y tesorero y fiscal. Como ves, aquí también hay un fiscal que audita la labor de la persona que va a manejar el área financiera, los ingresos, salidas y aportes. O sea, tiene que haber una revisión de alguien neutral que se llama revisor fiscal, que ni está a favor del uno ni a favor del otro, ni a favor del contador, pero ni a favor del dueño de la empresa, sino es una persona que es objetiva y que determina lo bueno o lo malo sobre las evidencias. Sea que me caiga bien el contador, que sea mi hermano, mi amigo del alma de toda la vida, pero en el momento que me presenta un informe es llanamente un contador y no cuenta la afiliación que tengamos desde pequeños, o el tipo de vínculo que tengamos, personal o familiar. Es totalmente independiente y hay que manejarlo como tal. El auditor debe ser muy objetivo con el tesorero o con los destinos que se tienen en la empresa, llámese para compras de materia prima, pago de proveedores, como para ventas como tal y tipos de contratos. Todo en este tipo de sociedad debe quedar claro y por escrito, característica de todas las sociedades que vamos a ver. Tenemos la otra que es la limitada, donde igual la conforman socios, por eso se llama clase por persona, ¿no? Por personas, donde lo mínimo son dos socios, pero acá hay un techo, el techo máximo son 25 y la responsabilidad está limitada hasta el monto de sus aportes personales, ¿cierto? ¿Qué significa? Que si para una sociedad limitada, o sea, LTDA, yo aporté 10 millones como socio, ¿cierto? En el momento que ocurra algo, una crisis financiera y toque liquidar, indemnizar lo que usted quiera, solo podrá disponer la DIAN el revisor o el interventor en solo en el total de los aportes que yo hice. Si yo solo aporté 10 millones, solo podrá disponer de esos 10 millones que yo aporté, sea en efectivo o sea en especie, representados en un lote, en un vehículo, qué sé yo. Pero esos son mis aportes, llámese financieros en cash money o llámese en cuentas corrientes, que ahí hace parte las carteras electrónicas, ¿no? Entonces, ¿vamos bien hasta acá? Bien, profe. Bien. Vamos a la última, que es la sociedad por comandita simple, ¿cierto? La SCS. Listo, la sociedad de comandita simple, que es la última, que es de personas, aquí ya la cosa cambia y es una de las más apetecidas cuando una persona quiere hacer el cambio de sociedad. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de las dos anteriores y de las siguientes que veremos, aquí ya la responsabilidad suma y recae sobre quienes están al frente de la sociedad. Es decir, que aquí están responsables el socio uno como el socio 2, independiente que tenga unas funciones específicas o no. Pero por ende, los dos, más que socios, son trabajadores con responsabilidades y con un manual de funciones. Como tienen responsabilidades, uno de los socios se llama socio gestor y el otro se llama socio comanditario. Hablamos que son dos socios, ¿correcto? Los gestores mínimo va de 1 a 25 y los comanditarios lo mínimo que pueden tener es 1 y lo máximo también 25. Es decir, que sería lo ideal, parejas, cinco socios, ¿cómo se llama? Gestores y 5 comanditarios para que haya un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Entonces, Profe, ¿cuál es la diferencia entre gestores y entre tener gestores y comanditos? claro, el gestor es quien se encarga de coger el dinero, invertirlo, conseguir negocios, tramitar.
Y el otro socio que se llama el comanditario es el que se encarga de la organización administrativa como tal. Es lo que se llamaría el representante legal. Es el que está al frente de toda la parte operativa de la empresa, haciéndole el seguimiento que los negocios que generó el socio gestor se cumplan a través de una logística, que si yo pago proveedores, tengo materia prima, y si tengo materia prima, tengo cómo producir un producto y cumplir al 100% con los pedidos. Entonces, la diferencia está en que mientras que el uno genera negocio, hace la gestión, los préstamos en los bancos, hace todo el trámite a nombre de la empresa, el otro maneja y administra y direcciona lo que el gestor está realizando para favor de la empresa. Es decir, que el uno es el ejecutivo y el otro es el administrativo, por decirlo de otra forma. ¿Te quedó claro? Correcto. Bien. ¿Qué hablamos de ese tipo de sociedad? Primero que todo, de que ya hablamos de los socios, que son mínimo uno, máximo 25. Gestores, aquí nos dice la definición. Gestor indica que hace una labor solidaria e ilimitada con las responsabilidades, como le dije, de generar negocios, de generar oportunidades para expandir el negocio como tal. Dijéramoslo así, es el socio del área comercial, dicho en otras palabras, ¿no? Como el jefe de ventas, el director comercial, ¿de acuerdo? Pero no solo De comercial, acuerdo. tiene que estar involucrado también en producción, involucrado con proveedores para obtener un mejor precio, un descuento por pronto pago. Sí, algo que le genera otra ganancia a la empresa, por otro lado, en el momento de las compras. Y el socio comanditario es aquel hasta el monto de sus aportes. ¿Qué quiere decir? De que la responsabilidad de ambos va hasta el monto de sus aportes. Si cada uno aportó de 10 millones, la responsabilidad va hasta el cupo de esos 10 millones. Sea que se hayan gastado o que estén representados en artículos, en activos físicos, se debe hacer la respectiva liquidación a través de un interventor para con ello poder hacer los pagos y llegar a algún acuerdo financiero con los proveedores en Profe, caso que haya una posible pérdida o quiebra, señora. perdón, es que me metieron un poco de perros acá. Voy a cerrar las puertas. Hágale, hágale. Perdón. Teo. Listo, profe. Discúlpeme. Tranquila. Bueno, eso por lo que estamos hablando de tipo de sociedad, ¿cuál? Comandita simple. Y vamos en ese. De la SAS, ¿cierto? Que es la tuya. SAS, ¿cierto? Sociedad por acciones simplificadas, ¿cierto? Bueno, es la que tienes tú y de la cual vamos a hablar. Bueno, hablando particularmente de este tipo de sociedad, ¿cierto? Aquí la tenemos por el Código de Comercio. Vamos a ampliar un poquitico para que también tú la tengas en el video. Este tipo de sociedad, llamada también Sociedad por Acciones Simplificadas SAS, esa es la que tú tienes, ¿cierto? Sí. Esa es la razón básica de este tema. Listo. Primero que todo es un tipo de sociedad mercantil, es decir, para la compra y venta como producción de productos, ¿cierto? O servicios, como el caso tuyo que son servicios. Bien, y se caracteriza por su flexibilidad que permite la constitución rápida y con un solo accionista, ¿sí? O sea que así como pueden haber dos, también puede haber uno y arrancar, ¿cierto? Arrancar porque la verdad no veo que alguien me dé la talla
o es muy bueno, se vende muy bien, pero no tiene una base financiera, o sea que ahí me toca financiarlo y no se trata de eso. Bueno, entonces si Ujú. me tocó solo, me tocó solo. Eso no afecta el tipo de sociedad, que sea uno o que sean dos socios o máximo 25. Bueno, adicionalmente, la limitación de la responsabilidad de los socios al monto de sus aportes y la gestión a través del documento privado. Entonces, igual que las anteriores, la responsabilidad que tiene cada persona en el momento de que toque sentarnos a negociar con proveedores porque no seguimos más, no vamos más, entonces va acorde al número de o al valor que yo haya aportado a la microempresa, ¿de acuerdo? A la sociedad, perdón, a la sociedad. Hasta ahí soy responsable. ¿Qué quiere decir? Que no entran a embargarme mis elementos privados como el televisor, la sala, el vehículo, la moto o la bicicleta, ¿vale? Ni siquiera el perrito de la casa. Bueno, teniendo eso claro, entonces, hablamos que fue creada en Colombia. En Colombia fue creada según la ley 1258 de la ley 12, de la ley 1258 del 2008. Entonces, si quiere, por favor, vas a tomar nota de esta ley y te va a colocar como tarea investigarme qué dice esta ley, porque esa te va a ayudar a ahondar en las características de este tipo de sociedad que yo sé que va a ser de bastante interés para ti. Gracias, profe. Ujú. Ley 1258 del 2008. Del 2008, perfecto. Entonces, esa ley te va a dar todas las directrices en lo que respecta en el montaje de una sociedad o de una empresa, para el caso tuyo, de servicios. ¿Vale? Bueno, Vale. por consiguiente, la respalda también la ley de las pymes, pequeñas y medianas empresas, exactamente para personas emprendedoras y que tengan un sitio de operación fija. El caso tuyo en Pereira, tú eres una emprendedora, persona natural de Colombia, por lo tanto cumple los requisitos para ser cobijada a través de la ley 1258. ¿Estamos bien con la definición? Sí, profe. Bueno, veamos algunas características. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de qué tan accesible es, qué tan práctica es, no es tan rígida como una SA. Entonces, hablamos de que es un modelo de sociedad muy versátil, es decir, muy práctico, que puede adaptarse a qué, a las necesidades de la empresa, facilitando el crecimiento. O sea, que en vez de ser de obstáculo porque es que piden esto, piden lo otro y que debo hacer esto y que entonces no le ponen tanta traba, tanto pero. Es muy práctica porque las dos mejores sociedades para montar una empresa en Colombia es la EU para arrancar, para iniciar, ¿cierto? Que es el, como dice, el primer pedalazo. Y una vez que yo me haya institucionado, constitucionalizado, o sea, institucionalizado es que me haya forjado, formado como empresa. Y constitucionalizado es que ya haya sentado y haya definido el tipo de sociedad y que conozca mis responsabilidades, mis limitantes y mis alcances y mis beneficios. Entonces podemos decir que, uno, que esta empresa se basa a tu medida, que tú puedes empezar con EU, empresa unipersonal, y en la medida que tú crezcas o le quieras dar un crecimiento, una inyección, un respiro más grande a tu empresa, la puedes pasar a la SAS. Es el paso ideal. Lo que tú tienes, una SAS, es lo ideal. ¿Correcto? Bueno, estamos Gracias. bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, hablemos ahora de la parte jurídica. La constitución es muy rápida. El proceso para legalizar y para autenticar es rapidísimo y no le ponen tanto problema que toque esperar 3, 4, 5 meses que si pasa con el resto de sociedades. Sacando de esta colada a la EU, por lo menos, a la empresa unipersonal.
Eh, Ujú. Adicionalmente nos habla de que no tiene necesidad de asociarte con otra persona, así como la empresa unipersonal, puede estar tú solita y trabajarla tú solita, independiente a que tenga empleados. Empleados es una cosa, socio es otra cosa. Pese que no tenga socios en la EU o que no tenga socios en la SAS, eso no me limita, ni me quita, ni me da. Igual opero común y corriente, ¿de acuerdo? O sea, que puedo empezar mi sociedad, tú solita como tal, sin tener un segundo a bordo. Ok. ¿Cuál es la responsabilidad en caso de que se llame a concordato, en caso que se llame a quiebra? ¿Qué pasaría y hasta dónde va la responsabilidad financiera? ¿Con qué te toca aportar? Entonces acá nos dice por el Código de Comercio que la responsabilidad es limitada. Es decir, que tiene un Profe, lo límite. estoy grabando, que eso me interesa grabarlo. Listo. Igual está quedando grabado. Ujú. Bueno, igual tranquila. Entonces, estamos hablando de que si bien estás tú solita como socia, pero la responsabilidad es limitada. Cuando hablamos que es limitada, dice que los accionistas por ley, ¿cierto? Responden únicamente hasta el monto de qué? De sus aportes. Si yo aporté 10 millones para asociarme contigo, pues en caso dado de quiebre, cierre, se cambie, se unifique, lo que tú quieras, siempre y solamente la DIAN podrá disponer solo y únicamente con el aporte que yo di. 10 millones de pesos y no puede tocarme si yo tengo otros 10 en el banco o si tengo activos en mi casa, tengo un vehículo, tengo una casa, tengo una finca, no pueden tocar esto porque está a nombre mío, más no a nombre de la sociedad. Segundo, porque eso es parte de un patrimonio obtenido antes de conformar la sociedad, ¿correcto? O sea que ya es mío y no me lo pueden intervenir. Casos de otras sociedades que sí, si no alcanzó con su nivel de aporte, papito, toca retirar el televisor, retirar el vehículo y con eso mirar cómo le pagamos a los proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, Correcto. otra ventaja a tu favor. Bueno, Sí, gracias. el capital social, otro punto muy importante. El Código de Comercio dice que se divide en acciones. Ojo, en acciones. Pero se llama sociedad comandita por acciones, SAS. Y cuando hablamos de acciones, dice, y puede tener un capital autorizado y pagado de forma flexible. No hay capital mínimo para la constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras palabras, eh, todo lo que tú aportes se va a convertir en acciones. ¿Qué es una acción? Es una unidad de valor que se le asigna a tu empresa. Por decir algo, una acción puede costar 80.000 pesos, por decir algo. Entonces, como sé cuánto vale una acción, mi capital se pasa a acciones. Entonces, ahí donde dice, yo tengo 150 o 80 o 150 acciones, que es el equivalente al capital que yo invertí. Pero como ya definimos el precio de cada acción, entonces eso lo convierto a no acciones para saber cuántas acciones tengo y que la suma de esas acciones es el capital que yo aporté. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Ya hablamos que se trabaja por acciones y el capital debe estar autorizado y se debe pagar de forma flexible. Listo. Hablemos por otro aspecto jurídico y es el acto jurídico de carácter mercantil. A nivel de la DIAN, ¿qué pasa? Dice, una vez inscrita la SAS, o sea, inscrita en Cámara de Comercio, inscrita ¿en qué? En el RUT y escrita a nivel de la Superintendencia de Industria y Comercio, dice que se convierte en una persona jurídica, es decir, que ya tú no eres natural.
A diferencia de la empresa unipersonal, esa sí es natural, es decir, que el número de identificación o el NIT es el número de la cédula, ¿correcto? Ya Ujú. para este caso el SAS, ya tú dejas de ser persona natural para convertirse en persona jurídica. Por lo tanto, ¿qué nos tocaría cambiar? ¿Mm? El NID, o sea, el NID ya no es la cédula, sino un número que nos dan. Señora, Ujú. ya no es la cédula, sino es un número que le asigna la DIAN, que comienza con 800 para Colombia y termina con un numerito que a ese número le llamamos dígito control, que va del 0 al 9. ¿Para qué nos sirve ese dígito control? Me explico. Eso se aplica para el calendario tributario, que lo manejan los contadores o revisores. Y dice, doy un ejemplo, todo dígito control que esté entre el 0 al 3 debe pagar el IVA generado en el 2025, el 2024 máximo tiene plazo hasta el 30 de octubre. Entonces yo sé que el 30 de octubre, y como mi dígito control termina en 2, ahí voy. Entonces, el contador, ¿qué le toca hacer? Preparar los informes para hacer la cancelación de todos los IVAs que la empresa cobró, que deben estar reflejados para poder presentar el informe ante la DIAN. ¿De acuerdo? Entonces, Correcto. adicionalmente, ojo con esto, Lina, porque a ti te toca que la facturación que tú mandas a imprimir debe ir con una autorización que se llama, ay, se me escapa el nombre, es un código que le coloca la DIAN a mis facturas, ¿cierto? Ah, ya, una resolución. Entonces, yo digo, voy a imprimir de la factura número 10001 a la factura número 1000. Ahí tengo la libreta original y copia. Entonces, voy a la DIAN y la DIAN me dice, ah, efectivamente, doña Lina, esta es su facturera, cumple con los requisitos, el nombre de la empresa, el NID, representante legal, el número de la factura, ¿correcto? La fecha, la ciudad, entre otros, y ya toda la descripción de la factura que tú la conoces bien. Entonces le dice, perfecto, la libreta va de la 001 a la 1000. Entonces, doña Lina, como DIAN, le voy a colocar un número que es el número interno de la DIAN. O sea, que en este momento, supongamos que van en el 500. Entonces, la factura 0001 tuya va a quedar como resolución de la DIAN de la 501 a la 600, por decir algo, ¿cierto? Entonces, una cosa es el número de tu factura como tal y otra cosa es el número que te asigna la DIAN, que se llama el número o resolución de la DIAN, que es el que dice que para la DIAN la factura 500 existe a nombre de la empresa de Lina y que para ella es la factura 001 por un valor de tanto. Es decir, que con esto la DIAN está controlando a Lina, está controlando a la empresa de transporte que no facture, que no reporte una cosa a la DIAN y tenga otra facturera para hacer otras facturas y maneje doble contabilidad. Con eso están garantizando que solo y únicamente puede facturar con esta libreta y nada más que con esta libreta, ¿correcto? Que si Ok. cuando ya terminé la libreta, ya está, me faltan 10 facturitas para terminar y ya necesito mandar a que me le coloquen la resolución a la otra libreta. Entonces ellos revisan. Venga, doña Lina, ¿y por qué aquí hay una factura anulada y dónde está la original? Ay, no, es que el cliente no me la trajo, es que debe estar embolatada. Doña Lina, hasta que no me traiga esa factura original, yo le cobro ese valor como si hubiera ingresado a la empresa
y le cobro impuestos sobre esa factura. ¿Por qué? Porque el requisito mínimo para que anules una factura es que debe ir original y copia. Y debe decir anulado por X o Y concepto, para que la DIAN no la tome en cuenta en el reporte del impuesto, para que no te grabe esa factura y para que no afecte tampoco tus inventarios. Porque igual es una plata que no ha ingresado, pero por no tener la documentación lista, te la van a cobrar. Entonces, para que tengas mucho cuidado en esto. Se anula una factura, deben estar pegaditas, archivadas, con procedora, con lo que tú quieras, la original y la copia y la justificación, para que cuando ellos comiencen a revisar una por una el consecutivo de ellos y el tuyo, no se salte y si hay una anulada, tenga el soporte para que no te graben algo que tú no te has comido. ¿Queda claro? Sí, en el caso mío que yo no facturo por talonario, sino virtual, Factura aplica igual. electrónica. O sea, Igual, como igual sí. Hubo un error de facturación. Digo, ay, señor, la verdad es que necesito que me haga devolución de esto, o sea, anular la factura por cualquier causa. Igual debe haber una opción dentro del sistema que te permita anular esta factura, el movimiento como tal, porque la factura ya quedó virtualizada, digitada, el movimiento interno, eso es a lo que me refiero. Entonces, el movimiento interno debe ser ajustado, queriendo decir, señores Dian, sí, yo hice esa factura al profesor por 500.000, pero resulta que el mugre este le dio por devolvérmela, razones varias, y me tocó devolverle el dinero y recibir el producto. ¿Cómo hacemos, señor Dian? Porque para ustedes esa plata yo la tengo y no es así, yo no la tengo. El producto lo tengo en la estantería. ¿Qué hago? Entonces, también debe haber una justificación dentro del sistema que garantice que efectivamente el profesor sí devolvió esta factura por esta o determinada razón. Que en el momento que la DIAN quiera, a través de la ley MUISCA, decir, venga, verificamos que el profesor sí devolvió la factura. Yo puedo decir, efectivamente sí, por esto y por esto, la señora muy amablemente me devolvió el dinero, yo le entregué el producto y yo vi que por ahí hizo algo en el computador y me dijo que ya estaba anulada. No sé, pero ella hizo esto. Les quedó corroborado. ¿Claro, Lina? sí, O sea, clave que tú mandes a colocarle el código a cada factura que lo hace la DIAN. Ahora, pero profe, es que yo facturo en línea. De acuerdo. Entonces te va a decir a ti la DIAN, en línea, como tú facturas en línea, dijéramoslo así, en línea, factura digital, factura electrónica, como se suele decir, entonces mm, yo te autorizo desde el consecutivo 001 que aparece ahí en el sistema, en la máquina, ahí digitado inamovible, desde el 001 hasta la 300, te voy a autorizar esta resolución para que factures con autorización de la DIAN. Entonces ya dentro del sistema tú colocas eh, y eso hay una opción para cambiar. eh, Autorización o resolución de la DIAN, número tal, de tal fecha a tal fecha. Es decir, perdón, de tal número de factura a tal número de factura. Quiere decir que tú no te puedes pasar porque estarías facturando con una facturación que no está autorizada por la DIAN. ¿Correcto? ¿Estamos claros hasta ahí? sí, profe, gracias. Sea física o sea digital, la DIAN te va a asignar una resolución, es decir, un número interno en la DIAN para que tu factura tenga el número interno en la DIAN como control y el número tuyo que manejas como empresa. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta? No, profe, súper bien. Bueno, entonces sigamos con esta exposición. ¿Quién o a quién va dirigida una SAS? Vamos a ver a quién. Primero,
a emprendedores que buscan crear una empresa con mínimos requisitos. O sea, aparte de la EU, esa es la que exige también menos requisitos. De ahí en adelante encontrará las sociedades que quiera con X cantidad de requisitos y exigencias. ¿Para quién más? Para pequeñas y medianas empresas que necesiten agilidad para su viabilidad financiera y operativa. Es decir, como no te exigen que tienes que llevar libros de esto, libros de lo otro, registro de esto, registro de allá, hace que tu operatividad sea más práctica, más viable y que tu empresa tenga mayor margen de rentabilidad operativa. Adicionalmente, para empresas que desean estructurarse más flexibles y que a su vez comprendan que los tipos de sociedades más tradicionales son la EU y la SAS. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguna pregunta? No, profe, vamos perfecto. La pregunta es, ¿qué tipo de régimen es la SAS? Si ya sabemos de que la SAS básicamente es persona jurídica, la diferencia es que la EU puede ser natural, pero la SAS es jurídica. Y ahí nos toca irnos al cuadro de qué es persona natural y jurídica, que ya lo vimos, ¿cierto? Bueno, adicionalmente, tienes una facturación electrónica por ser jurídica. Perfecto. Pero la diferencia es que la EU es para persona natural y la SAS es para persona jurídica. ¿Correcto? Es decir, que tú Correcto. vas a tener mayor cobertura y beneficios por parte de la DIAN a tu negocio. ¿De acuerdo? Okay. De acuerdo, profe. No sé si tengas alguna pregunta. Pues no, realmente yo creo que la SAS adquiere ya un compromiso contributivo, o sea, legal, ya que uno tiene que pensárselo muy bien a la hora de lo que compra o lo que adquiere, porque realmente pues estamos siendo muy vigilados. O sea, ya Ahora, no puede pensar uno. tú dijiste algo muy importante. Lo que compras tú, a diferencia de la EU, tú podías comprar eh, en X sitio y no pedir factura, o que te dieran cualquier factura, o sencillamente que colóquemele tal precio, colóquemele tal otro, ¿cierto? O hágalo a nombre de fulanito, no hay problema. En este caso, no. En este caso, directamente se debe hacer los dos tipos de facturación. Tranquilo, profe.
Ah, mi Dios la bendiga, gracias. Gracias. Bueno, hola Lina, qué pena la ausencia, escúchame que estaba viendo otras diligencias internas. Bueno, entonces ya estamos hablando de lo que corresponde como tal a la SAS, ¿cierto? Sí. Aquí tengo otras características, no sé si tú las ves acá. Mira, SAS, voy a ampliarlo un poquitico. Espérate un segundillo, porfa. Está como demorado el sistema. A ver, eso, bueno, sí, está bien, no importa que se me amplíe más. Acá nos dice que la sociedad por acciones simple, ¿cierto? La sociedad por acciones simple, SAS, sociedad por acciones simplificadas, SAS. Primero, lo mínimo que puede tener es un accionista. Lo mínimo, que serías tú por decir algo o si quieres asociarte con alguien más. Como mínimo uno, sin limitación máxima de accionistas. O sea que puedes tener uno a 100 o 1000 accionistas, ¿cierto? A diferencia del anterior que vimos, ¿de acuerdo? Del anterior que vimos. La responsabilidad limitada que equivale al monto del patrimonio de la empresa, es decir, los aportes. No está obligada a especificar el propósito social y sin requisitos de una junta directiva y la duración es indefinida. ¿A qué llamamos duración? Al contrato que yo, o sea, a la duración que yo le coloque a la sociedad en la minuta. ¿Te acuerdas que nosotros en la minuta colocamos cuánto era el que le vamos a dejar para un año o para 6 meses? ¿Te acuerdas? ¿No tienes audio? Sí, profe, espera, yo la traigo que yo la descargué. Ah, vale, vale. Ahí fue donde quedamos, que sería el modelo de documento privado de constitución de la sociedad. Correcto. Este. Que sería la minuta. Pero bueno, esa minuta como tal opera solo para empresa Para. unipersonal, ¿de acuerdo? Hay otra minuta que opera solo y exclusivamente para las SAS. Entonces, ahí donde yo les decía, de acuerdo a lo que les tocó exponer, descarguen la minuta que tiene que ver con ello. Entonces, ¿qué te sugiero? Descarga la minuta. Espérate a ver si aquí la tengo. Aquí la tengo, espérate. Espérate a ver si aquí tengo la minuta que es para tipo de sociedad SAS. Espérate, one moment, please. Profe, ¿cómo le va con el inglés? Ahí vamos, más o menos, sí. Ahí se defiende uno por los laditos. ¿Por qué? ¿Tú eres buena para el inglés o qué? No, profe, no he podido con eso y ¿No? tengo que aprender. Sí, pero lo que pasa es que yo hablo muy rápido y las palabras vibradoras a veces me cuestan. Entonces en el inglés podía. Ah, ok. Listo, entonces permítame, revisamos acá un tipo de minuta. Espérate, un tipo de minuta. Creo que la tengo acá, espérate. Me parece que yo tengo esta minuta para que miremos la diferencia entre la que tú hiciste, que es para una empresa unipersonal, y la minuta que es Ah, para la SAS. Espérate. Responsabilidad limitada. Tan, 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 tan. No es solo para una sociedad limitada. Espérate un segundito que está como lentillo el sistema. Acá sería para una sociedad anónima, o sea, SA. Con la nueva reforma hace unos 10 años, muchas de las empresas que existían como SA se pasaron a limitada o a SAS.
por las mismas cuestiones tributarias como las que acabamos de ver para el caso tuyo. Mire todos los beneficios que te da a ti. Ah, míralo, Mm. míralo, aquí está. Modelo para sociedad comercial, responsabilidad limitada, para... Ah, como que es esta. Parece que es la de la mitad. Entonces, te voy a dar una tarea. Entonces, investigar Investigar. el tipo de sociedad, la minuta de una SAS. La minuta de una SAS. Investigar el tipo de minuta de una SAS. Mm, sí, señora, el tipo de minuta, o sea, la minuta. Las palabras bajar una minuta Ujú. que tenga que ver con la SAS, ¿de acuerdo? Porque de esta manera estaríamos llenando un documento real con respecto a lo que tú estás trabajando. Mi pregunta es, Lina, ¿tú ya hiciste una minuta o tu empresa tiene una minuta? Buena pregunta. Yo contraté un abogado que él se encargó de hacerme todo lo que tenía que ver con la construcción, con la organización y de lo que se iba a especificar del modelo de estructura de la empresa. O sea, él me creó toda la base por donde tenía que ir, toda la formación de cómo era la estructura del cronograma, de lo que se quería manejar, las políticas, las condiciones, tipo de modelos de contratos, pero minutas nunca he visto absolutamente una. Allá no. Pues le comento que tú debes de tener como tal una minuta, porque la minuta te va a dar a ti dos garantías, mi doctora. Si, Dímelo, porque. ejemplo, caso particular, cuando, cuando tú tienes un socio, Uh-huh. cuando inician la sociedad sin ningún documento, sino de palabra, listo, yo aporto esto y nos va a ir muy bien, mejor dicho, abracito viene, abracito va, almuercito viene, almuercito va, nos va a ir muy bien, somos los mejores, Lina, tú eres la mejor, nos va a ir muy bien, contigo vamos a hacer plata y con mi esfuerzo y con el tuyo, mejor dicho, eso es como una pareja de recién casados, que es una sociedad, porque también para la sociedad conyugal existe la minuta, que es el mismo el registro de matrimonio. Resulta entonces de que empezó la sociedad y empezó bien, 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 normalito. Cuando pasan los meses, los años, se presentó una situación. Ya el uno quiere estar a expensas del otro, saque plata, ya no hace nada, quiere andar en carretica, en coche, todo normalito, chévere, y mirar cuánto puedo adquirir y sacar, ir extrayendo de las utilidades. Llega a tal punto en que ya uno de los dos no se aguanta y dice, no, yo no me aguanto esa situación, yo solo soy el que trabajo y usted solamente es sáquele plata de la empresa o usted no quiere hacer nada o sencillamente usted no quiere producir o sencillamente usted se va a ir del país o se enfermó, o qué sé yo, no quiere seguir con el negocio, cualquier causa. Entonces, ahí va la pregunta del millón. Bueno, ¿y aquí cuánto nos toca? Como yo trabajé, yo me esforcé, yo madrugué, salía tarde, entonces me toca la mitad o más de la mitad. Entonces, aquí Lina, que le ha tocado trabajar duro, no se va a aguantar que le toque la misma cantidad a él que en proporción el trabajo ha sido mínimo y que por culpa de él hay muchos problemas actuales y que tengas que darle lo equivalente al mismo valor tuyo que te has ganado con esfuerzo y solucionando chicharrones. Entonces, ya esto se va de un plano comercial a un plano personal. Y aquí es donde comienzan las Qué pena se. diferencias. Usted me quiere robar, usted no sé qué, hasta que en el mejor de los casos eso toca un juez de conciliación laboral. El juez de conciliación laboral, ¿qué les va a decir? ¿Tienen el RUT? Sí, señor, aquí está. ¿Cámara y Comercio? Sí, señor, aquí está. ¿Tienen el RUES? Sí, señor, aquí está.
¿Tienen el plan financiero? Sí, señor, aquí está. ¿Tienen la minuta o contrato de sociedad? No, señor. Entonces, como ya la situación está tan candente, tan dura, tan tirante, que ya pasó de un plano laboral a un plano personal, entonces, ¿qué le toca hacer al juez de conciliación? De una o de otra manera, quieran o no quieran, gústeles o no les guste, les toca hacer la minuta como lo debieron hacer aquel primer día, que al menos las cosas se pueden arreglar por las buenas y en acuerdo. Ahora, cualquier conciliación que se quiera hacer o cambio o modificación va a ser un agarrón. Cada cláusula es un mechoneo. Entonces, como ves, gústele o no les guste, tienen que sacar una minuta, porque esa es la que va a decir en últimas qué determinaciones por la ley 1285 voy a tomar en caso de que haya una disolución de la sociedad comercial, ¿correcto? Entonces ahí toca aplicar la ley Una 1285, pregunta. toca aplicarla y muchas leyes más. Entonces, como ves, mi doctora, Es- tú debes de generar ese documento así, fresquito y en el momento y cuando están en el mejor plan. ¿De acuerdo? O sea, la minuta se crea cuando llegan nuevos socios. Si yo estoy sola, no pasa nada. No, igual tienes que hacerlo, mujer. Porque qué tal que Tenerla, te listo. llegues a enfermar. Partamos de eso. Ujú, Que te toque nombrar a un encargado. Todo debe quedar por constitución ujú, dentro de la minuta. En caso dado que por enfermedad me pase esto, entonces el cargo lo sucederá a fulano de tal con estas condiciones y estos parámetros, que no puede facturar por encima de tanta plata, que no puede hacer o deshacer cualquier tipo de aspectos financieros o tributarios. Entonces, quiera o no, hay que hacerlo, sea solita o sea acompañada, porque igual ni tú ni yo somos cuerpos gloriosos. ¿Por qué? Porque en caso que te ujú. enfermes o se enferme el socio, ese grave y ya la sociedad pasa a herencia. Entonces, una sociedad por herencia. ¿De acuerdo? Ok. Delicadísimo lo que me está diciendo y le voy a dar prioridad a esto Sí, señora. rápido. Muchas gracias. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profe, muy claro. Bueno, mira los puntos importantes que tú debes de tener en cuenta en el momento de realizar la minuta, sea EU, sea minuta SAS, o sea minuta limitada, o sea minuta SA, la tipo de minuta o tipo de sociedad que vayas a firmar. Estos son los aspectos claves que tú debes tener claros en cuenta, firmados y autenticados en notaría para evitarte posibles y seguros conflictos. Primero, la razón social. Segundo, por consiguiente el NIT. Tercero, el domicilio, el objeto, o sea, cuál es el objeto comercial del establecimiento como tal, ¿no? El objeto, o sea, para qué fue creado Ujú, y diseñado, ¿cierto? Distribuir, cantar, lo que quiera, ¿cierto? Empresa de transportes. La duración, se recomienda que una sí. minuta no se haga superior a un año, puede hacerla por 6 meses. Y en los 6 meses miramos cómo nos fue, miramos qué hay que ajustar de momento, hacemos los ajustes en la cláusula X, Y, Z y procedemos otra vez con la sociedad. ¿De acuerdo? La duración, que yo le dije, Correcto. la idea es que sean 6 meses. Dos, el capital, el capital de aporte, las cuotas, la responsabilidad que va a tener cada uno y, mira, y la cesión de cuotas, ¿sí ves? Cesión de cuotas. ¿Qué es la cesión de cuotas? Cuando por enfermedad, por muerte, por invalidez, por viaje, yo le asigno mi empresa no solo de palabra y hecho a mis hijos, a mis familiares o a un amigo, ¿cierto?
y tengo que hacerlo por sesión de cuotas. Sesión de cuotas es que yo sesiono, yo traslado, yo autorizo de las acciones que tengo, el 80% cederlas a fulano de tal que hace las veces de, para que él continúe administrando la empresa como yo lo venía haciendo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Profe, tengo una pregunta que se sale del tema, pero tengo la inquietud. Hágale. Yo tengo la jefe operativa, ella, yo no puedo decir que robó porque eso es ilegal, eso lo tiene que decir un juez, ¿cierto? Pero yo sé legalmente, o sea, yo sé por detrás que ella cogió unos dineros que no eran. Entonces yo le dije a ella que necesitábamos hacer un acuerdo de pago para que ella devolviera sus dineros porque ella cogió dineros que unos afiliados pagaron y pagaron para la cuenta de ella y ella nunca entregó el dinero. Pero según lo que me han explicado, yo legalmente no puedo deducirle eso del sueldo de ella, No, que señora. porque uno no puede hacer eso. No, señora, Entonces, pero ¿qué vea. hago? Claro, mire, ojo a esto. Bien, no puedes deducir de la nómina cualquier gasto de índole daño o administrativo, pero puedes Ujú. manejar otra figura. ¿Qué figura? Primero tienes que levantar una evidencia haciendo un arqueo, una recolección de documentación donde demuestre sí de que hubo un desfalco equivalente a tanto dinero y que ese desfalco fue bajo la responsabilidad de, según pruebas anexas. Una vez que tú tengas la evidencia y después se documenta la evidencia. Ah, perfecto. Ah, bueno, señor. Que me la dan muy bien, ¿no? Muchas gracias. Un gusto. Entonces, eh, ¿qué te venía diciendo? Hay que hacer una estructura de contablemente qué Ah, fue lo bueno, que pasó. entonces, una vez que tú levantes las evidencias, porque eso está en la base de auditoría. Ahora te hablo como auditor. Como auditor te digo, debes primero hacer un levantamiento de la información porque algo verbal no va a aplicar y puede sonar como a represalia tuya hacia ella y se te puede devolver esa situación negativamente. Entonces, aquí hay que actuar con mucha estrategia y es primero haz un levantamiento de la información tipo auditoría, donde se evidencian los descuadres, los traslados de dineros a cuentas de o a sitios de, para poder con esa evidencia decir, bueno, mija, aquí como ves tengo toda la evidencia, revisa las pruebas, no hay problema. La pregunta es, ahora, ¿cómo llegamos a un acuerdo de pago de una manera libre y voluntaria? ¿Qué significa? De que yo no voy a aplicarle el descuento directo por nómina en ningún momento porque estarías actuando de una manera represalia. Estarías aplicando represalias y ella lo puede demandar o contrademandar como represalia laboral y sales perjudicada. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Tú puedes cancelarme cuotas voluntarias de tanto quincenal o mensual. Cada cuota, eso se hace con un documento que se llama acuerdo de pago por descuadre en ajustes de caja o ajustes financieros. Una vez que tú hagas ese documento, se llega a un acuerdo. Bueno, entonces venga para acá, fulanito. Mensual o quincenalmente, ¿cuánto puedes abonar? 50, 20, 10, hasta el momento de su cancelación. Perfecto. Donde no se le cobrarán intereses, por supuesto, porque no se busca perjudicarla, sino se busca es que salgamos beneficiados tanto ella como nosotros. Nosotros por recuperar el dinero que se perdió y ella porque tampoco conviene que tenga una mala imagen por un dinero que directamente se lo roba. Pues lo decimos así entre tú y yo, pero Sí, eso es de otras palabras. sí, Entonces, exacto, que no se puede decir, pero es la realidad. entonces, primero, haz un levantamiento de información. Te lo digo como auditor. Primero, Ujú. levantamiento de la información, de las pruebas, de las evidencias.
no que me dijeron que me tuve Ujú, que hacer una auditoría de caja, un cruce de facturas, donde se evidencia efectivamente que ese dinero se recibió, pero no siguió su curso, quedó en el camino. ujú. Dos, una vez que tenga las evidencias, dice, ven para acá, fulanita. Una vez recolectadas las pruebas y evidencias, nos da en consecuencia que todo apunta a tu responsabilidad. La pregunta es, generando un acuerdo medio entre las dos partes, ¿qué acuerdo financiero vamos a llegar usted y yo? ¿Sí? Él va a decir, mire, doctora eh, Lina, ¿le puedo pagarte a 50.000 quincenales, semanales, mensuales? Listo, entonces tú haces un acta, haces una carta de acuerdo, se llama acuerdo de abonos para saldo de deuda por descuadre, ¿sí? Una vez que hagas esto, entonces colocas que en común acuerdo, ¿cierto? Porque acá no, con esta palabra en común acuerdo y en libre decisión, está queriendo decir que no hubo ni coacción ni presión. Haz que si usted no lo hace, yo la mando a encarcelar. Sí, o sea, la presiono psicológicamente. Entonces, haces el encabezado, tal como te lo dije, eh, donde se determinó que el descuadre, según anexo, equivale a tanto dinero, ¿correcto? Por lo tanto, descontado en número de cuotas que serían tantas, se llegó a una conclusión de que la mensualidad o el aporte mensual debe ser de tanto. ¿De acuerdo? Eso es un acuerdo Ujú. de mutua libertad. Aquí no hay coacción, no le estás diciendo que se lo va a descontar, sino eso es de mutua libertad, de mutuo consentimiento, se llama eso, ¿yo? Entonces, ojo las dos partes. Listo. Levantamiento de las evidencias. Dos, el acuerdo Ujú, que tú vas a hacer para pagos, ¿correcto? Y el cumplimiento de ujú. los mismos. No lo puedes hacer por descuento. Descuénteme. No, señora. Una vez que a usted le paguen y que usted cobre, de ahí cancela y le firma un recibo, ¿correcto? El recibo, ojalá que sea de caja menor y no con papel membreteado para que no involucre la empresa como tal. Y por otro lado, no hacerlo por recibo. Mire, es que en el desprendible le va a parecer que le voy a descontar 50.000. No, señora, porque igual ella con eso puede contrademandar de que efectivamente sí le están descontando para efectos de cancelación de descuadre por efectos tributarios. Ok. ¿De acuerdo, Lina? Profe, excelente. Muchas gracias y más claro para dónde. Bueno, listo. Entonces, en este orden de ideas, eh, aquí yo te mandé los cuadros de los tipos de sociedad, ¿cierto? Espérate, listo, aquí Los tengo cinco, los cuadros. tengo unos, tengo unos, bueno, Tengo la clasificación de las vea, sociedades. esto sí te puede servir, mira, de acuerdo a la Constitución de Colombia, ¿cierto? Nos habla que, según el artículo 110, que tú como microempresaria, ¿cierto? Debes de tener tres aspectos, dijémoslo así, tributarios jurídicos. Primero, seleccionar un tipo de sociedad que ya lo hiciste, ¿cierto? Ya sabes qué tipo de sociedad es. ¿Qué nos falta de esa sociedad, de este modelo? Hacer la minuta. Claro, ¿cierto? Hacer la minuta. Sí. Dos, una vez que hayamos hecho la minuta, obviamente ahí sí se va a constituir todo lo que es el andamiaje de los socios y también de los empleados. ¿De acuerdo? Ok. De los socios y de los empleados. ¿De acuerdo? Y por último,
está la escritura pública de constitución, que es el contrato de sociedad expresado en la minuta de constitución, es un acto voluntario y solemne de los dos socios, ¿vale? Te voy a mandar la foto precisamente de esto que te acabo de decir. Mil gracias, profe. Está buena la salsita, ¿no? Profe, con esos oídos todo eso me hace daño. Todo lo que pueda hacer sin ruido, yo amo. Ay, no. Espérate, miramos acá si puedo mandarte esto desde acá. Gracias, profe. Oiga, está muy interesante tu tipo de sociedad. Sí, y es mucho más interesante cuando estamos haciendo esto. O sea, por ejemplo, cuando usted empieza las clases y empieza, ¿qué hay que hacer esto? Y yo soy ganadora de meter la cuchara. Yo y el profe va a hablar de esto. Y cuando veo que los compañeros hablan más de otras, y yo, ay Dios, ¿por qué casi nunca hablan de la mía? Porque siempre es más de la otra. Claro. Pero entiendo y porque es que, pues sí, pero entonces, bueno, lo importante es ir adquiriendo conocimiento y para hacer las cosas bien, porque a veces, sea como sea, la ley es la ley y si uno no tiene el conocimiento, pues es la ley, hay que buscarlo, hay que adquirirlo. Dios lo bendiga, profe, gracias, sí, lo voy a usar mucho porque verdad que esto es muy nuevo para mí, pero yo digo, la única forma de uno salir adelante es arriesgándose, es haciendo las cosas, porque si uno se queda quieto, pues no hace nada, o sea, hay que seguir aprendiendo en el camino. Listo, eso me parece bien. Permíteme un segundito, porfa. Bueno, espérate un segundito que hago aquí una... Voy a mandarte un archivo precisamente en referencia a lo que estamos hablando para que tú lo tengas ahí presente, ¿sí? Listo. Entonces, Gracias, el profe. tema de sociedades ya quedó claro para ti. Sí, profe, súper claro. Sumado con lo de las exposiciones de los muchachos, ¿cierto? Sí, que son muy completas y todos, me encantó la dinámica, me encantó todo eso porque realmente hace que uno esté más activo y obviamente está la competitividad de yo quiero ganar, yo quiero esto y es importante y es bueno porque pues la verdad uno, esa es la idea, que todos aprendamos y que todos aportemos y es chévere y los va uno conociendo también porque pues yo no conozco a mis compañeros pero va viendo uno las cualidades, virtudes y habilidades de todos. Eso es verdad, sí señora. Permítame un segundo. 29,458. Listo. Ok. Ingresa. Permítame un segundito que mande este archivo y una vez te lo mando a ti. Gracias, profe. Vale. Espérate. Bueno, lo que estoy leyendo ahí de lo que tienes ahí en pantalla, el organigramas, bueno, para cada, ahí veo que dice que para empresas uno, para emprendimientos es otro, pero igual cumple la misma función. No, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos de empresa, estamos hablando de persona, pero ojo, empresa como persona jurídica, ¿no? Empresa como persona jurídica como tal, ¿vale? ¿Sí me explico? Okay. Porque una empresa puede ser persona natural y persona jurídica. Pero entonces, sí. Dilo, tranquila. Al realizar el organigrama,
una empresa, la diferencia es que estoy obligada a tener auditoría y pues como emprendimiento no, o sí, o qué aplicaría Lo que diferente pasa ahí. es que el que tú tengas un auditor, eso es, dijéramoslo, más como una forma de asegurarte para constatar que el procedimiento que llevas al interior de tu empresa sea contable o sea tributario. ¿Qué significa? Que todos los documentos estén en orden para el diseño, montaje y estructuración de una microempresa o empresa esté acorde a la ley. Entonces, primero lo que se garantiza es que si pidieron tres permisos, deben haber tres permisos, tipos de permisos, que si debe haber un libro de contabilidad con X y Y requisito, debe existir ese libro de contabilidad con las especificaciones, sin tanchaduras, o sea, todo lo que esté prohibido y por fuera de la ley. ¿De acuerdo? O sea que el auditor Sí. actúa básicamente como una figura por staff, o sea, no por nómina, sino por staff, que tú la contratas como prestación de servicios para que una vez al mes o trimestral o semestralmente te realice una auditoría y revisión. ¿A qué? A los sistemas montados de calidad en tu empresa, o sea, que los procedimientos estén bien y de pronto no pierdas dinero por un mal procedimiento. Uno. Dos, auditoría de costos y de auditoría tributaria para efectos financieros de manejo de impuestos por la DIAN y por la ley MUISCA, ¿de acuerdo? Que se aplique la ley 1285 y la ley 2037 del Código de Comercio para efectos del control de activos y pasivos. Que haya adicionalmente un Profe, control repetí. sobre, sí señora, ¿Qué ley me dijo? Esa ley no la hemos estudiado, la ¿o ley, sí? la 1285. Sí, nosotros ya vimos la 1285 precisamente del 2008 y también el artículo 110 del Código de Comercio. Sí, el artículo 110 que es el segundo del Código de Comercio. Entonces, lo que tiene que hacer el auditor es, uno, controlar la parte de producción o la parte de las líneas, la línea de productividad o la línea o de la empresa que tú tienes en particular, que es una empresa de turismo, que tus vehículos, que todos los sistemas de gestión y control estén alineados y que cumplan la norma. Dos, lo que nos interesa ahorita, que dentro del marco tributario se esté cumpliendo, uno, con la minuta pública, con los papeles de RUES, de Cámara de Comercio, con las retenciones y con los aportes que te toca realizar como empresaria cada mes. Que otra cosa que debe hacer el auditor, revisar la gestión del contador y o auxiliares contables en referencia a ingresos, egresos y saldos de capital para mirar los márgenes ponderados de utilidad financiera y rentabilidad en términos de porcentaje. ¿De acuerdo? Ujú. Correcto, profe. Vale. Entonces, eso es, ahora, el auditor, lo que tú haces aquí es contratarlo por staff. O sea, Ujú. aquí no puedes contratarlo por línea, tendría que ser una empresa que esté, mejor dicho, con unos También. ingresos altísimos porque un auditor cobra por horas y eso cobra un huevo de plata. Entonces, aquí lo ideal es que lo contrates por prestación de servicios, por staff y que cumpla unas funciones claras y específicas porque es el que te va a decir desde un punto de vista muy neutral hacia dónde va la empresa. La empresa está dando márgenes operativos a favor o márgenes operativos en contra, lo que en finanzas se llama decremento ponderado, que es cuando hay pérdida, punto de equilibrio, cuando ni gano ni pierdo, cuando los gastos son iguales a los ingresos, o incremento, cuando se llama incremento ponderado de utilidades, cuando mis ingresos están superiores que los egresos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo.
Mi pregunta es, mi doctora Lina, ¿quedó claro entonces ese tipo de sociedad para la empresa de inicio? Para la tuya, ¿aclaraste muchas de Sí, las profe, cosas? totalmente. Ya me quedó muy claro, profe. Y voy a hacer lo de las leyes y descargar la minuta, lo que tengo ahí pendiente. Sí, por favor, entonces descárgame la minuta para hacer la minuta de tu empresa de turismo. Esa está en Pereira, ¿cierto? Ya para que, Señora, profe, no le escuché. Profe, señora, no te escuché. ¿Me escuchas? no le escuché lo que me dijo. Sí, ahora sí le escucho. Sí, te preguntaba que si la empresa está en Pereira o en Armenia. Están Pereira, Cali, Cartagena. Ah, ¿tienes tres sedes? ¿Qué es lo que pasa? La empresa se abrió y se habilitó en Cartagena. De Cartagena, los primeros, entonces se abrió en Cartagena, ¿cierto? De ahí, en Cali, tenía unos contratos, entonces inicié en Cali, pero yo soy de Pereira. Entonces la idea es en enero iniciar acá en Pereira con contratos escolares. Pero estoy viendo que pega mucho mejor los contratos empresariales, eventuales y turismo, porque los contratos escolares son complejos, profe, manejar gente es horrible, la Uf, estructura es la terrible. responsabilidad de manejar Entonces, niños, ¿no? Transportar niños es muy seria. yo ya creé la base de data y trato de cumplir pues como con todo de que los niños, de que las auxiliares no vivan pegados de los celulares, que no estén tomando fotos, de que sean respetuosas, pero es muy jodido. Y que la gente, profe, la gente es muy irresponsable hoy en día. Entonces usted contrata a las auxiliares y ellas van un día, se durmieron, que no llegaron, y usted levantándose a las 3 de la mañana a llegar a tiempo, muy duro. No tenés. Entonces quiero enfocarme en esa otra parte, no en escolar. Quiero enfocarme en turismo, en empresarial. Este va a ser como más el fuerte mío. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Visitando todas las agencias, haciendo convenios. Tengo que viajar mucho a Cali porque inicialmente cogí fue los contratos allá, pero pues he tenido pérdidas, por lo que le conté, pues la situación con la jefe operativa, pero yo digo que todo, ganar es perder, ganar, perder es ganar, Perder es porque ganar. aprendí, porque Y estoy dando perder todo y legalmente. perder por conocer no es perder. Exacto. Entonces, ¿no? Mejorando en eso. Pero acá en Pereira, como en donde vivo, donde estoy, y gracias a Dios ya me han salido varios contratos ya para iniciar en enero. Y ya he prestado algunos acá y lo En hago con otras los palabras, afiliados. en Esa otras, es la otra, señora. dime. Ah, sí, en otra, Entonces, ¿qué pasa? mm, mm, Esas son una de las ventajas de ser SAS y es que yo puedo afiliar conductores y claro, ellos, claro, pues ellos necesitan estar afiliados a una empresa. claro. Entonces, eso me ha ayudado a que acá en Pereira estaba abriendo ese tipo de negocio y por medio de ellos presto el servicio acá en Pereira. Cuando necesite, con mucho gusto. Ay, gracias, Lina, muy amable. ¿Qué tipo de vehículos tienes tú? Vans de 19 pasajeros, microbuses de 19 pasajeros. Uf, Pero con los afiliados que tengo, ya tengo 19 afiliados de 40, de 36 y 30, más wow. los míos. Y Tiene, también Duster. tiene buenos vehículos. ¿Y Duster también? Voy a, ¿Cuántas Duster tienes? esas no son mías, son de los afiliados. Ah, por eso, ¿cuántas Voy son tus en 7, afiliadas? 8, 9. Nueve Lo que pasa tuyas. es que sea por ser SAS, puedo afiliarlos. Pero Claro, mío 5, cinco tuyas. de 19 pasajeros. Ujú. Perfecto. Entonces, aquí entraríamos a ver un tipo de competencia que sería, perdón, tipo de canal longitudinal. Aquí nos tocaría aplicar un tipo de canal longitudinal para que revisemos ahorita que entramos a ver las 12 P's, precisamente los 12 del plan de marketing mix. Ahí vamos a ver canal longitudinal, donde aparece toda la clasificación para empresas especialmente dedicadas al área del transporte, tanto institucional corporativo como institucional académico. El corporativo es aquel, obviamente, al que tú vinculas de las empresas, que lo recogen a las 5 y lo llevan a un punto X, y ahí cada uno se reparte o lo recogen a un punto X hasta la empresa al día siguiente. Entonces, Uh-huh. aquí podríamos diseñar entonces, cuando entremos a ver las 12 P's,
el tipo de canales de distribución longitudinal. Yo sé que ese se va a aplicar de una manera muy ideal a la estructura de negocio que tú tienes de vehículos. ¿Vale, Milina? Es un campo muy abierto, profe. Es Bastante. un campo demasiado muy, o sea, es triste porque es muy competitivo y las personas que no son bien organizadas cobran mínimo y no ven que están dañando la estructura de gente que pues nos toca realmente hacer las Exacto. cosas bien y es Básicamente, muy... básicamente este tipo de mercado tuyo se convirtió en un oligopolio. ¿Qué es eso, profe? El oligopolio es cuando hay muchos competidores, o sea, hay muchos competidores Informales. para poca demanda y eso facilita de que haya una competencia desleal de precios. Eso es lo que se llamaría el oligopolio. Y, profe, pasa otra cosa y es que la gente, por ejemplo, tú llegas y le dices a una filial, este servicio cuesta tanto, vaya, haga esto, listo. Y al otro día la afiliada va y le cobra a fulanito más y envía a otro y no hace el servicio. Y Ja, usted se embala porque usted tiene póliza, porque usted tiene seguros, porque usted tiene que demostrar ya que el me que va a pasó. mandar es ese. Profe, eso es horrible. Y en mi campo, yo pensé que en este campo la gente trabajaba normal como en otra empresa, que uno es muy legalista, haciendo las cosas muy bien, uno dice algo y uno lo hace. Son No, mercenarios, mi doctora. Son mercenarios, mi querida. Son y es mercenarios. horrible, entonces me ha tocado aprender y aplicar cosas que nunca pensé. O sea, ¿yo qué hago? Antes de hablar con la persona, yo me siento y le digo, mira, mi nombre es fulanita de tal, es para prestar ese servicio. Si usted me roba la primera, hasta aquí llegamos, no me interesa trabajar, no me gustan los enredos, no me gusta nada, y ya. No, me parece excelente, Milina, me parece excelente. Pero Y, porque yo digo que ¿Mm? cuando uno hace las cosas con amor y hace las cosas bien, uno siembra cosas buenas. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para mí y a pesar de esta situación de salud, de todo, yo digo, voy para No, adelante no, no. y hay que hacer. Yo lo creo así. Yo lo creo así y Ah, soy del pensamiento tuyo, Lina. Soy del pensamiento tuyo. Bueno, mi sí, doctora, profe. entonces mi pregunta es, ¿el tema de sociedades quedó claro o hay algo que necesitemos ahondar, que necesites profundizar, que necesites conocer, que necesites saber? No, profe, ya quedó claro. Quedó claro el Hay, tema de sociedades, señora. sí, hay algo que siempre se me dificultaba mucho en una clase y es que usted hizo varias preguntas sobre que cuando uno habla de un tipo de sociedad, que sabemos que son tres, que usted nos iba a preguntar en un examen, no es el tipo de sociedad, o sea, cuando hablamos de, por ejemplo, la sociedad, entonces yo soy SAS, pero soy de servicios. ¿Se acuerdan Sí. cuando hablaba de esas Ah, partes? claro, o sea, yo soy, o sea, tipo de sociedad, pero qué tipo de, o sea, ¿cuál es el fin de mi empresa? ¿Servicios o tangible? Eso, sino que cuando hacía las preguntas, usted decía, yo les voy a preguntar en el examen, pero no les voy a preguntar, pues, o sea, entonces yo decía, yo a mí se no me quedó grabada esa parte ahí, yo decía, ay Dios, son los nombres, lo que no Claro, me claro. quedó. Sí, porque fíjate que nosotros debemos de partir de las clases de empresas, tipo de empresa. Recuerda que yo una hice una pregunta que se me corcharon todos. ¿Cuántos tipos de cuántos tipos de empresas hay? Tres, ¿Cuáles son? estoy perdida. A ver, no, tranquila, lánzate, lánzate. SAS, SA y hay otra que no la Mi recuerdo. doctora, me estás hablando de sociedades, no de empresas. ¿Sí ves? Sociedad, Entonces, ¿qué es lo que estoy sociedad metiendo es acá? una empresa. Sociedad es una Ah, figura eh, jurídica de asociación. eso. Entonces las otras son las que son manufactureras, servicios. Estamos hablando de esas. Tampoco. No te pregunté por clase de tipo de empresa, por lo que se dedique. ¿Cuántos tipos de empresas hay? ¿Sí ves? Ahí me perdí otra vez. No, tranquila, Explíquemelo. sigue apuntando que No sé. está cerquita, está cerquita. No, sí, ahí me perdí. ¿Sí ves? Ok, Pero es el nombre que no me queda. son, realmente son cuatro tipos de empresas. ¿Cuáles son los cuatro tipos de empresas?
De hecho, tú Mm, estás en una de ellas y te la mencioné hace un rato y he estado hablando mucho de ese tipo de empresa. pero es que estás hablando de las SAS, ¿no es No, así? es que no estoy hablando de sociedades, estoy hablando tipo de empresas. ¿Qué tipo de empresas? Servicios. No qué tipo de sociedades hay. Dos cosas diferentes. Tipo de ¿Sí ves? empresa, Ahí tipo de sociedad. tipo de empresa. ¿Sí ves, profe? Que veo, mija. Ah. Ay, Pero eso está no, bien, porque eso no te es de lleva. servicio, no, es que eso se me quedó y no he podido con eso. El profesor pasa la pregunta y no la voy a responder bien. No, pero está bien que te lances porque eso te permite aclarar, porque la pregunta que te acabo de hacer tiene una importancia clave e Importante. importante, que si no la tenemos clara, mejor dicho, armamos un revuelto en cuando nos toca hacer mit de mercado, la cosa linda. Entonces, mira, te voy a mostrar la diapositiva, mi doctora, de la pregunta que te estoy haciendo. Y me dirá, ay, profe, ahora sí no entiendo, ahora sí entiendo menos. Entonces ahí es donde llega el profe y dice, venga, te explico, mi doctora, no hay problema, para eso estoy. Espérate, subo acá y empezamos a hacer. Esta pregunta yo la hice y se me corcharon la Sí, mayoría, y la expliqué, no una, varias veces en clase le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que me dijeron, listo, profe, la tenemos clara. Y cuando fui a preguntar, ay, sagrado rostro, me armaron un revuelto, pero lindo, ¿yo? Un sancocho de yo sé, todo. profe. Me metieron sociedades, me metieron canales de distribución, no, me metieron, mejor dicho, de todo, hasta la camita del gato. Mira, Por eso le pregunto. tenlo claro, mi doctora, porque tú como representante legal y con un cargo desde el punto de vista ejecutivo, debes de Ujú. tener clara, pero sin dudar, el siguiente tipo de información. Permítame, ahora sí Listo. la diapositiva, mija, porque donde tú no la tengas clara, mejor dicho, preocupante, y toca reevaluar y toca estructurar todos los puntos de tu empresa para que tú los tengas claros en un momento de un direccionamiento, o que si tú te diriges con alguien sobre algo, no te tomen por el lado que no es y te den una información errónea, sino que te den lo que realmente tú necesitas, pero haciendo bien la pregunta. O que si te la hacen a ti como lo acabo de hacer, pues no es una respuesta que nada que ver con Ujú. con la pregunta hecha. Y eso en nivel empresarial puede generarte muchas malas decisiones, porque en base de esto se pueden tomar decisiones que no son acordes y que pueden costarle mucha plata a la empresa, pero mucha plata y pérdida de clientes, entre otras cosas. ¿Vale? Ujú. Entonces te voy a decir, mi doctora, la pregunta. Ojo y nunca se te olvide esto, mi querida Lina. Te voy a decir lo siguiente. Espérate, llego a la diapositiva para que te quede claro este tema, porque más a ti como empresaria y más a ti en lo que estás, con mayores veras, debes ser muy, muy estructurada con este tema. Espérate, espérate un momentico. A ver, encuentro la diapositiva, mi doctora. Ya me la escondió usted. Hola, Lina, qué cosa tan horrible. Oiga, ya me escondió la diapositiva ¿Eso porque qué clase fue, profe? ah, eso fue hace Clases de empresas. como unos dos Ah, meses. ya. No, estábamos, Industrias, servicios y manufactureras. no, pero Clases de esas, empresas. por ahí no es. ¿Sí ve? Ah, Formal e informal. mi doctora, mira, aquí está. Atención a esto, mi Lina, atención a esto, que nunca se te olvide por los siglos de los siglos. Amén. Mira, las empresas en Colombia se clasifican en cuatro. Ojo, las empresas en Colombia se clasifican en cuatro. A saber, primero, microempresa.
pequeña empresa. Y ahí aparece cuántos son los empleados mínimos para saber si están o no en esta base. Ya me acordé, profe. Sí, Ah, ¿te acuerdas lo que ocurrió ese día? ¿Sí, te acuerdas? sí, profe, eso fue horrible. Que una compañera decía que porque vio en otra diapositiva, Sí, pero bueno, y lo es, más triste es que yo ya lo había explicado en todos los idiomas. Y es verdad. punto, y comienzo a llevarme sorpresas que, ay, Dios mío, casi sacan el león que llevo dentro. Lo que pasa es que son los nombres, sí, o sea, cuando uno empieza en la estructuración de empresas, como hemos visto tantas clasificaciones y una cosa y lo que y cómo compromete una cosa con la otra, Claro, por entonces eso es que tengo que tener es la claro. Entonces, mira, definición. las clases de empresas son estas cuatro: microempresa, pequeña, mediana y grande, de acuerdo al número de trabajadores. Primera clasificación de la empresa, que es única, solita, clase de empresa. Vamos a la siguiente clasificación, pero ojo a esta clasificación, mi doctora Lina. Ujú. Espérate un segundo, bajo la diapositiva, que está como lentilla. Ay, está haciendo un bochorno. Horrible. Uy, Y yo que estoy, bravo, bravo, hola. Sacó para tomarse una limonadita ahorita, hola. Uy, ay, sí. es cierto. Mm. Bueno, entonces Creo que espérate. es muy, muy frío. Ay, sí. Por ahí haciendo calor o frío. Bueno, entonces, ojo a esto. Ah, aquí es donde quiero llegar, vea. Mira, Mm. entonces ya miramos los cuatro tipos de clases de empresa. Cuatro clases de Ujú. empresa. Ahora Sí. miremos la siguiente clasificación, que esa pregunta la voy a volver a hacer. La voy a Ujú. volver a hacer. Entonces, mira, es que se me pasa la diapositiva, hombre. Vea, vea, clases de empresa en Colombia según la actividad que desarrollan. Entonces, mira, la primera eran clases de empresa solito, ¿ok? En esas clases de empresa Ujú. van las microempresas, medianas empresas, grandes empresas y la grande, ¿de acuerdo? Claro, hasta ahí. Ujú. Solito Sí, es clases de empresa en Colombia, son cuatro. sí. Ok. Ahora, clases de empresa en Colombia que según la actividad que se Que realice. desarrolla, según la Ok. actividad que desarrolla, es decir, a lo que se dedique, a lo que haga, que es lo que sabe hacer usted. Entonces ahí dice, uno, pueden haber industriales, pueden haber manufactureras, pueden haber agropecuarias, comerciales, pueden haber de servicios, ¿sí? Entonces, estas son Ujú. las clases de empresa, ¿de acuerdo a qué? ¿A? ¿A qué? Al producto que tengo. A la actividad que desarrollan, Ujú. a la actividad. ¿Qué es la actividad? Que sea una distribuidora, que sea una empresa de servicios como la tuya, que sea Ujú. una mayorista, que sea lo que sea y de acuerdo a lo que necesita, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí, Entonces, primero, ¿cuál es la primera clasificación? la primera clasificación de las empresas, o sea, la mía en mi caso, servicios. ¿Cómo así? O sea, la clasificación de las empresas en el que yo estoy es servicios. Sí, pero ¿cuántas clases de empresas hay? Hay cuatro clases, no, las empresas son cuatro, ¿Cuáles? microempresas, medianas, pequeñas y grandes. Ahora, ¿qué clases de empresas hay según la actividad que desarrollan? ¿Qué clases de empresas hay? Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Tú dónde estás? En servicios. Eso. Y ahí está el área de transporte. Ahora Ujú. va la siguiente pregunta. ¿Qué clases de empresas según el ámbito de actividad? ¿Qué clases de empresas hay según el ámbito de actividad? SAS, No, SA señora, y letra A. esos son sociedades.
Yo no te pregunté sociedad, yo dije, ¿cuántas clases de empresas hay según el ámbito de su actividad? ¿Cuáles? Se me un melcoche acá, profe, con todo lo que tengo en la cabeza. Ojo, mire, están clases de empresas según el ámbito de actividad son empresas locales que están en un solo sitio, Ah, empresas provinciales que sería la tuya, empresas regionales y empresas nacionales e internacionales, ¿de acuerdo? me vuelvo a realizar la pregunta para yo diferenciarlas. Entonces, voy a hacer todo el ejercicio. Clases de empresa. Entonces, está microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa. ¿Dónde estás Ujú, tú? En microempresa. Listo. ajá. Clases de empresas según la actividad que desarrollan. Entonces, Servicios. tenemos industrial, tenemos el caso de manufactura, tenemos comerciales, tenemos, ¿cuál otra? Servicios. En Servicios. servicios, ahí es donde estamos. Listo. Por la Servicios, actividad. los Listo. servicios. Y la siguiente pregunta es clases de empresa según el ámbito de la actividad. Entonces, eso nos está diciendo es en dónde están ustedes ubicados. Entonces, dice, hay empresa local, un solo Ujú. punto, un solo sitio. Hay El ámbito. empresas provinciales, es decir, que las tengo en varias provincias, tengo sucursales o sedes. Y hay empresas regionales que pertenecen a una región específica. ¿Correcto? La costa, la región del Caribe, la región del Cundinamarca, todo ese tipo de clases de regiones. Y tenemos las nacionales que están en todo el país, en cada ciudad hay una. Y por último, las multinacionales que están en varios países fuera de Colombia. Ahora sí te quedó claro Ujú. las tres clases de empresa. Profe, y es que hice la tarea, es que cuando usted lo dice, es el nombre que no me queda, pero no, ya lo apunté acá para estudiar, es cuando lo pronuncia, Entonces, mire, las clasificaciones y ¿cuántas cómo lo clases de dice. empresa hay? Hay cuatro. Micro, Ujú, pequeña, mediana y grande. ¿Cuántas clases de ujú. empresas según la actividad que desarrollen, según lo que hacen? Está la 5. industria, está servicios, está agropecuario, entre otras. Y Ujú. clases de empresa según qué? Según el Su ámbito. ámbito de actividad, es decir, donde están ubicadas. Entonces tenemos eh, el caso de las empresas locales, las provinciales, las regionales, nacionales y multinacionales. Ahí están las tres Ujú. clases de empresa. Mira que aquí no he nombrado sociedad para nada, para nada. Sí. Estoy hablando de clase de empresa, en ningún Ah, momento de sociedad. ok. Es de, la verdad, esto es mera atención, profe, de discernir la Concentración. palabra que usted dice y Mira, una punto. mala respuesta en una reunión con un abogado, con un auditor, pueden hacer que tomen malas decisiones en base a un concepto que no se definió bien. ¿De acuerdo? Ujú. Gracias, profe. Con gusto. Ahora, para abordar sociedades es, ¿qué tipo de persona eres? ¿Natural o jurídica? Soy persona Uribe. jurídica. Por lo tanto, ¿qué régimen eres? ¿Tributario o régimen común? Ah, soy régimen común. Entonces, Ujú. ¿qué tipo de sociedad eres? Ah, yo soy la que tú eres, la sociedad de Sociedad SAS. SAS. Soy SAS. Ah, perfecto. Mira que allá nos metí, miren cómo nos fuimos metiendo a las sociedades. ¿Cómo? A través de la persona, ¿soy natural o soy jurídico? ¿Qué tipo Ujú. de régimen soy? Y después del régimen me pasé a qué tipo de sociedad pertenezco. ¿Ves? También hay tres. Gracias, profe. Sí, correcto. ¿Se quedó claro, mi doctora? Perfecto. ¿Qué otro punto? No, ese punto había quedado la vez pasada ahí, pero ya vi que o sea, la situación mía es de atención y mirar las palabras. Es una de las actividades, cómo se desarrolla, la otra, qué es una empresa, cuál es, y las otras son las características que tienen realmente. Así es, O mi sea, no, doctora, así es, no así lo es. noté.
Así es. Listo, profe. ¿Cómo te sentiste? Excelente, profe, gracias, ya me quedó muy claro. Estaba muy preocupada en esa parte de Listo. Yo te voy a dar explicación de otra este clase ejercicio. adicional a esta, como ñapa, Gracias, profe. para que vea, mija, lo buena gente que es tu profe. ¿Para cuándo la programamos? ¿La otra semana? Profe, hoy es 13. Dígame qué día le queda fácil. La otra semana puede ser el mismo sábado, Listo, profe, perfecto. ¿vale? El mismo sábado, Entonces el sábado, dígame aquí. Listo, profe. a la misma hora. ¿Cómo te sentiste hoy? Espérate, corto el video. De esta manera damos por cierre el video. Permítame salir. Permítame. Quedando pendiente una próxima sesión la próxima semana, acordado con la doctora Lina. Permítame. Entonces, ¿te parece bien para el próximo sábado, Lina? Sí, profe, queda perfecto. Perfecto. ¿Cómo te cuenta?